Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Estaremos tratando el tema titulado La visión de Dios, como en los días de Noé. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, versículos 37 y 39, leemos lo siguiente. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora pregunto, ¿cuántos han examinado alguna vez la historia de Noé? Pregunto esto porque aunque yo sé que todos aquí conocemos muy bien la historia de Noé, muy pocos de nosotros hemos realmente examinado o aplicado lo que sucedió en ese momento de la historia con lo que sucede actualmente. Digo esto porque la realidad es que cuando estudiamos lo que estaba aconteciendo en el mundo durante el tiempo de Noé, no es difícil llegar a la conclusión que no existe mucha diferencia entre las personas en el mundo de ese entonces y las personas de hoy día. El hombre de ese entonces se había rebelado en contra de Dios. Esto es algo que queda bien ilustrado cuando leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 5, donde nos dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que esto aquí nos deja saber claramente que el hombre de ese entonces, al igual que el hombre de hoy, se había apartado de la recta y perfecta voluntad de Dios. En otras palabras, el hombre de ese entonces, al igual al hombre moderno, no le daba a Dios el lugar que se merece. Esa generación fue tan perversa y mala que le causó dolor a Dios y provocó que Dios se arrepintiera de haber creado al hombre. Esto es algo que encontramos bien claro en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 6, cuando leemos: Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Continuamos con el versículo 7. Vemos que su dolor fue tan grande que decidió eliminar todo lo que había creado sobre la faz de la tierra. Fíjense bien cómo lo dijo. Y Jehová dijo: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Quiero otra vez que nos detengamos en la gravedad de las condiciones del mundo de ese entonces. Observen bien cómo dice la palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 11 y 12, cuando leemos: Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y ahora pregunto, ¿se encuentra el mundo de hoy en las mismas condiciones del mundo de ese entonces? La triste realidad es que la respuesta a esta pregunta es sí. Un gran sí. Digo esto porque con solo prestar atención a los eventos mundiales y locales, no es difícil concluir que como en los días de Noé, la maldad y la violencia del hombre se han multiplicado y las mentiras del diablo son propagandadas y fácilmente aceptadas. Creo que todos ya tienen muy buena idea de la condición del mundo de ese entonces. ¿Verdad que sí? Hoy día ha surgido la nueva moralidad, la tolerancia sexual, la escasez de valores o antivalores, la indiferencia extrema, el racismo desenfrenado, el terrorismo, la ideología de géneros, la persecución religiosa,
la desigualdad social y la pobreza extrema. Así que manteniendo estos breves detalles en la mente, continuemos con nuestro estudio. Es importante. Lo primero que vemos aquí es que el Señor nos dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿En qué condición se encontraba el mundo en los días de Noé? La respuesta a esta pregunta es algo que ya hemos establecido. La generación de ese entonces era violenta, corrupta y rebelde. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿se encuentra nuestra generación en las mismas condiciones que la generación de los tiempos de Noé? Vivimos en un mundo violento. ¿Sabía usted que en los Estados Unidos alrededor del 50% de los crímenes reportados a la policía son crímenes violentos? ¿Sabía usted que todos los años alrededor del mundo más de 1.6 millones de personas pierden la vida debido a la violencia? La violencia es una de las causas principales de muerte de las personas entre los 15 y 44 años de edad en el mundo. Representa el 14% de las muertes entre los hombres y el 7% de las muertes entre las mujeres. Durante el siglo XX, uno de los periodos más violentos en la historia humana, se estima que 191 millones de personas perdieron la vida directa o indirectamente como resultado de conflictos armados y más de la mitad de ellos fueron civiles. Vivimos en un mundo violento. En el Salmo 11, versículos 4 y 5 leemos lo siguiente. Pero Dios está en su santo templo. Desde su palacio celestial vigila a la humanidad entera. Dios pone a prueba a los justos. Él mismo los examina, pero odia con toda su alma a los malvados y a los violentos. Vivimos en un mundo corrupto. Para determinar esto debemos examinar el significado de la palabra corrupto. La palabra corrupto es definida como de corromper, que se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar, dañado, perverso, torcido. ¿Qué significa toda carne había corrompido su camino sobre la tierra? La sociedad perversa y depravada es una sociedad que acepta la inmoralidad y que ha perdido los valores morales por completo. Y Dios nos advierte claramente lo que piensa de esto, según encontramos en el libro de Proverbios en el capítulo 11, versículo 20, donde leemos: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Vivimos en un mundo en completa rebeldía. La triste realidad es que sí. Digo esto porque la realidad es que en nuestra sociedad todo es aceptado, excepto la palabra de Dios. Pero esto no es algo que nos debe sorprender, ya que se nos ha advertido claramente en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 3 y 4, donde leemos: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Vivimos en un mundo rebelde. Lo que ha sucedido a través del tiempo es que el hombre, directamente influenciado por los poderes de las tinieblas, ha tratado y continúa tratando de cambiar la verdad de Dios por
través de teorías, de filosofías, de mitos y cuentos. Continuando con nuestro estudio, leemos: porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Con esto aquí el Señor nos estaba diciendo, y le estaba diciendo a los discípulos, cómo el mundo sería sorprendido por su regreso. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿les ha dado Dios pistas a los creyentes para que su regreso no les sorprenda de la misma manera que sorprendió al mundo? La respuesta a esta pregunta queda bien clara en las palabras del Señor, según encontramos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 21, versículo 9 al 11, cuando leemos: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Sabían ustedes que en el año 2010 se reportó que había un total de 49 países que se encontraban en ese momento en un estado de guerra o de conflicto? Y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. ¿Sabían ustedes que alrededor de unos 4 millones de personas mueren de hambre anualmente? Esto quiere decir que a diario mueren 13.698 personas de hambre. ¿Sabían ustedes que aproximadamente 15 millones de personas mueren anualmente debido a enfermedades infecciosas? Casi todos viven en países en desarrollo. Repito mi pregunta: ¿estará Dios dándonos un aviso? Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Ahora pregunto, ¿vivimos en un mundo cautivo por el terror? Yo diría que con solo prestar atención a las noticias internacionales encontramos la respuesta. Pero según el Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y Respuestas al Terrorismo, cuyas siglas son SART, con su sede en la Universidad de Maryland, existe un crecimiento de organizaciones terroristas a nivel mundial, un promedio de 41 nuevas organizaciones anuales desde el año 2000. El número de organizaciones ha aumentado cada año desde el año 2004. A diario, alrededor del mundo mueren cientos de personas inocentes debido a ataques terroristas. Alrededor del mundo viven miles de personas cautivas por el terror. Así que, porque no esté sucediendo aquí en este momento donde nos encontremos o nos encontramos, no quiere decir que no esté sucediendo. ¿Y qué de las grandes señales del cielo? ¿Sabían ustedes que el número de meteoritos lo suficientemente grandes para sobrevivir el viaje a través de la atmósfera de la Tierra y ser vistos y encontrados es de aproximadamente 2 diarios? Se estima que alrededor de 20.000 meteoritos se estrellan contra la Tierra anualmente. Gracias a Dios que hasta el día de hoy el mundo no ha experimentado una catástrofe celestial. Es decir, nuestro planeta no ha experimentado que un cometa o un meteorito de gran magnitud se estrelle contra el mundo. Pero, porque no ha sucedido aún, no quiere decir que no sucederá en un futuro. Repito mi pregunta: ¿estará Dios dándonos un aviso?
Para concluir, la realidad es que sería muy fácil alzar las manos y rendirnos a la maldad que existe en este mundo. Sería muy fácil adaptarnos y aceptar las cosas de este mundo. Pero como cristianos, como el pueblo de Dios que somos, tenemos que asegurarnos que la maldad que existe, que se multiplica diariamente a nuestro alrededor, no nos desvíe de nuestro camino. Y exactamente por esta razón que llevo tiempo diciéndoles que tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Tenemos que estar muy atentos porque si no estamos prestando atención a lo que Él nos dice y advierte, entonces aumentaremos el riesgo de rendirnos a las tentaciones y perderemos las bendiciones que Él tiene para nosotros. Si no estamos prestando atención a lo que Él nos dice y advierte, entonces el regreso del Señor puede sorprendernos al igual que sorprenderá al mundo. Pero cuando estemos atentos a la voz de Dios, Él nos cuida y bendice. Esto es algo que queda bien claro en el Salmo 91, versículos 14-16. Y ahí dice, porque por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hay que prestar atención a lo que Dios está haciendo actualmente. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos en que la maldad se ha desarrollado, tiempos en que el diablo está desatado, tiempos en que se están cumpliendo las profecías bíblicas, tiempo en el cual todo creyente tiene que estar atento a lo que Dios está determinando. Preste mucha atención a su palabra y a las noticias de este mundo y entiéndase con el Espíritu Santo en comunión. Busque de Dios diariamente para que el Señor pueda darle espíritu de gracia y revelación en estos tiempos difíciles. Y no vaya a ser que venga el rapto y usted se quede. Habló para ustedes Ricardo Achón.